noches, hermanos. Pues como veníamos estudiando el libro de Santiago, pues hoy vamos a continuar, así como pues cuando el Señor nos lo ha permitido. Pero antes de ir al libro de Santiago, quisiera que me acompañaran ahí a Mateo. Mateo capítulo 6. Ahí en el versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Esas riquezas significa Mamón. Mamón es un dios de las riquezas, ¿sí? Ciertamente sobre el hombre ejerce dos economías. No es la capitalista, la comunista, la socialista, no es eso, sino dos economías espirituales. Una es la economía de Dios, ¿sí? Esa economía de Dios es cuando Dios, Él es administrador de su casa, ¿sí? Él es rico en sabiduría, Él tiene mucha riqueza, ¿sí? Pero Él mismo, que es el administrador de su casa, Él quiere que todas esas riquezas empiecen a ser dadas a sus hijos, ¿sí? Y esas riquezas van siendo dadas a medida que nosotros vayamos teniendo comunión con Cristo, ¿sí? Esas riquezas son las mismas riquezas que nos da el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que nos da a nosotros, ¿sí? Esa es la economía de Dios. Ya cuando nosotros empezamos a tener unas riquezas ya más abundantes en nosotros mismos, que son las abundantes a riquezas de Jesucristo, nosotros empezamos a sobreedificar la iglesia, a ayudar en esa economía de Dios. Dios no nos excluye, sino antes Dios nos está incluyendo en su economía, ¿sí? Y ahora nosotros podemos edificar esa iglesia con oro, plata, piedras preciosas, o podemos edificarla con heno, madera o hojarasca. Ya depende de cada hijo de Dios como quiera sobreedificar su casa. Pero en sí esa es la economía de Dios. Hay un libro que es muy interesante que se llama La economía de Dios, de Witness Lee. Se lo recomiendo, hermanos. La heteroeconomía es la economía de Mamón. Esa es la pura economía materialista, ¿sí? Esa es la economía donde todo gira en torno al materialismo. Puede ser los ricos que, por ejemplo, ellos aman o atesoran pues todo lo que han ganado y quieren más, entonces pues ellos empiezan a girar en torno a sus riquezas. O los pobres que quieren ser ricos y para salir de esa pobreza, entonces toda su felicidad y todo lo que ellos quieren va a girar en torno a que ellos quieran salir de esa pobreza y quieren ser ricos. Entonces van a estudiar porque yo quiero ser alguien en la vida, quieren, ¿sí? Son esas que empiezan a girar en torno a esa economía, a la de Mamón. Pero aquí el Señor nos dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a la economía de Dios o servimos a la economía de Mamón, ¿sí? Volvamos a leer. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas riquezas es Mamón. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos servir o servimos a Mamón o servimos a Dios, ¿sí? O aborrecemos a Mamón y amamos al Señor, o al revés. Pero no podemos servir a dos señores, ¿sí? Ya con este preámbulo, ahora sí vayamos allá a Santiago. Ahí en el capítulo 5. Porque pues ciertamente, pues no se me olvidó, ahí la felicidad de uno
va en torno a algo. Y en cualquiera, digamos, mi felicidad va en torno a que yo quiero que mi vida va girando en lo que el Señor quiere, ¿sí? Que es la economía de Dios. O mi felicidad va girando en torno a otras cosas. Amén. Y entonces ahora sí vamos allá al capítulo 5, versículo 1. Dice, vamos ahora ricos. Se está refiriendo pues a gente que era rica. Se nota que Santiago está teniendo una carga con este tema de los ricos. Si habíamos visto ahí en el capítulo 12, habíamos visto que él estaba hablando de los ricos que se sentaban ahí en los primeros puestos y que los hermanos los estaban excluyendo. Ya después, como vimos por el hermano Héctor, en la pasada reunión, donde dice que no nos gloriemos del día de mañana, que no sabemos si mañana que ellos estaban traficando y van a ganar dinero. Pero se nota que Santiago tiene como una cierta carga con este tema de los ricos. Algo se estaba viendo ahí, ¿sí? Y entonces ahí dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Si vemos ahí Santiago en esa época, como ya sabemos, ahí ellos no tenían todo el canon como nosotros lo tenemos, que es todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, sino ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ellos le está diciendo llorad y aullad, y a mí me parecía interesante que dijera esas dos palabras a los ricos, si quiere, porque eso lo decía en su mayoría Isaías, todo el libro de Isaías. Y cuando lo decía era cuando el Señor iba a juzgar precisamente a este tipo de personas que no solo que estaban sirviendo al Dios Mamón, ¿sí? Si quiere vayamos ahí a Isaías 13, capítulo 13. Desde el versículo 1. Es interesante que hasta Reina Valera le dice profecía sobre Babilonia, donde este imperio se caracterizaba porque tenía muchas riquezas. Sí, que era un imperio donde era hermoso por sus riquezas. Sí, es más, en la estatua de Nabucodonosor, la cabeza era de oro. Sí, era porque se caracterizaba por sus riquezas. Y el Señor va a decir, hay unas profecías por medio del profeta Isaías. Y dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. ¿Sí? O sea, eran príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que le alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, pasa revista a las tropas para la batalla, porque el Señor va a destruir a todos ellos. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Y ahí viene ahí viene, aullad. ¿Sí? Y esa es como ese aullad, o sea, ese día van a aullad, pero es por lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en torno a algo, que era en torno a las riquezas. ¿Y por qué el Señor va a juzgar todo eso? Veámoslo antes de seguir ahí en 1 Timoteo. En el capítulo 6, versículo 10.
Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué el Señor iba a juzgar esto? Porque es que ellos tenían el amor al dinero y eso iba a traer muchos males. Y eso lo vemos hoy hoy en la vida actual, ¿no? Por el amor al dinero hay narcotráfico, por el amor al dinero, ¿sí? Por el amor al dinero es increíble que uno a veces ve noticias como que fuera del contexto. ¿Cómo puede una esposa matar a su esposo por dinero? Porque tenía un seguro de vida. La esposa deja a sus hijos porque no se siente realizada, su carrera llegó hasta ahí o no se va a sentir realizada, ¿sí? ¿Por qué? Por el amor al dinero. Lleva muchos males, ¿sí? De familias destruidas por herencias, ¿sí? Todo eso es el amor al dinero, ¿sí? Eso es lo que trae el amor al dinero y el Señor va a juzgar eso. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los ricos, los que no le pagaban el sueldo justo a sus siervos. Todo, ¿por qué? Porque tenían amor al dinero, ¿sí? Y por eso es lo que el Señor va a juzgar, porque no eran justos, ¿sí? Sigamos ahí en Isaías 13. Vamos a ver en el versículo 6. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Va a ser un día donde ellos se van a llenar de puro terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y eso, ellos están haciendo iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro del Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá. Va a estar hasta terremotos, van a haber por causa de esto. Y se moverá la tierra de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día de ardor de su ira. Y como gacela perseguirá, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno oirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellas, o sea, mire, y es que hasta el Señor va a juzgar no solo eso, sino se va a meter así con los niños, o sea, con sus hijos, ¿sí? Así como cuando en Egipto Faraón, vinieron las plagas, y él en su soberbia, porque era soberbia lo que él tenía, no quiso ir al Señor, entonces el Señor mandó al ángel y le mató a su hijo y a todos los hijos de Egipto, ¿no? De los que eran de Egipto. Así va a ser ese día. Se va a meter hasta con sus hijos, ¿sí? Con su descendencia. ¿Por qué? Porque tenían amor a Mamón. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Y ellos codiciaban oro. En este caso Babilonia, ¿no? Codiciaba el oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre.
ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de los reinos y ornamiento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Y es increíble que también en la profecía, en los últimos tiempos, será como Sodoma y Gomorra, como lo dice el Señor. Aquí también, y esto es una profecía, que el Señor va a ser así como lo dice en Santiago. Por eso Él decía, aullad y llorad, ¿sí? A las que trastornó Dios, nunca más me será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Todo lo que habían cosechado, todo eso el Señor lo destruyó. Y eso es lo que pasa cuando uno es materialista, todo eso se destruye, ¿sí? Puede ser robado, puede ser quitado, puede ser destruido, ¿sí? Pero hay algo que nosotros nos va a ser quitado, y ahorita lo vamos a leer, de esos tesoros que nadie nos lo va a poder quitar. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Cercano a ella está su tiempo, y sus días no se alargarán. Sí, amén. Entonces ahí va la primera profecía en contra de los ricos. ¿Por qué le decía a Santiago a ellos aullar y llorar? Porque se estaba refiriendo a esas profecías que está diciendo Isaías, ¿sí? Que está diciendo aullad a ellos. Vemos ahí al siguiente capítulo, que es el capítulo 14. En Isaías 15. Que es profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab, desde el versículo 1. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió allí Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar. Sí, ahí está Llorat. Ellos van a llorar. Pueda que ellos ahorita estén alegres, ahorita vamos a leer eso, pero ellos van a aullar y llorar, ¿sí? Llorar sobre Nebot y sobre Medeba. Aullarán, Moab, ¿sí? Ahí está otra vez, aullat. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se enciñerán de cilicio a sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos. Otra vez está esa palabra, aullat, ¿sí? Era por eso que Santiago les estaba diciendo eso a los ricos, que van a aullat, ¿sí? Van a llorar, ¿sí? Porque ellos estaban ahí en las reuniones, ¿sí? Ahí en Santiago, ¿sí? Pero ellos estaban sirviendo, y ahorita lo vamos a ver, ellos estaban sirviendo era al dios Mamot, ¿sí? A Dios Mamón. Y no estaban sirviendo a Dios. Y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. ¿Sí? Ahí están esas dos palabras, aullat y llorat. Hezbón y Eleale gritarán. Hasta Jaasa se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos subirán hasta Zoar, como novilla de 3 años por la cuesta de Luit. Subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaín. Las aguas de Nirrín serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, y ahí viene, ¿por qué ellos iban? Las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los cauces.
porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparán de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Amén. Entonces ahí vemos la segunda profecía de por qué Santiago está diciendo eso. Porque ellos estaban sirviendo, era las riquezas, ¿sí? Estaban sirviendo algo que en sí tener amor a esas riquezas va a generar en ellos una cierta maldad, como lo leíamos ahí en Primera de Timoteo. Veamos otra, ahí en Isaías, o sigamos ahí en el capítulo 16. Envía cordero al Señor, de la tierra desde Selat del desierto, al monte de la hija de Sión, el cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab, y a los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio por tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondidero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. ¿Por qué? Porque ellos están siendo injustos. Entonces alguien sí va a hacer justicia, y ese va a ser el Señor Jesús. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab. Todo él aullará, que miréis en gran manera, abatidos por las tordas de uvas de Kir-Jereset. Y eso era como, pues por lo que sigue diciendo, eso era como lo que ellos se dedicaban más, como, porque empieza a hablar del vino y eso. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sigma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentarán con lloro. Ahí está otra vez lloro. De Jazer, por las viñas de Sigmat, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón, y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría. Sí, ellos estaban alegres, ellos estaban, y eso ellos hoy en día, todos los que sirven, pueden que están siendo alegres, pero es un día el Señor va a juzgar, ¿sí? Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los langares del pisador. El hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto mis entrañas privarán, como arpa de Moab, y mi corazón por Kir-Jareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le vendrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos cómo, porque el Señor, Santiago en esa carta les está diciendo a los ricos, aullad y llorad. Amén, hermanos. Veamos otra, ahí en Isaías 23. Vamos a leer un poquito.
profecía sobre Tiro. Sí, que casi siempre esas profecías donde hay, cuando el Señor juzga, siempre Él dice esas dos palabras, aullad y llorad. Y eso lo dice sobre todo personas que eran poderosas, eran príncipes, eran ricos, ¿sí? Profecía sobre Tiro, aullad. Naves de Tarsi, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar desde la tierra de Quitín, le es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Sus provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mal, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni creé jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrá dolor de las naves de Tiro. Pasaos de Tarsis, aullad, moradores de las costas. ¿No era esta vuestra ciudad alegre? O sea, ¿no estaban alegres? Con muchos días de antigüedad, sus pies la llevaban a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, o sea, alguien que repartía coronas, era muy poderoso. Cuyos negociantes eran príncipes. Cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para embellecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de la tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió también su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos, otra vez terremotos, va a haber un terremotos. Temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas, y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón, levántate para pasar de Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía, Asiria la fundó. Vetaron los moradores del desierto, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsi, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá que en aquel día de Tiro será puesta en el olvido por 60 años. Como días de un rey después de los 60 años, cantará Tiro canción como de una ramera, como de ramera. ¿Señor? Ah, sí, 70, discúlpeme. Como de 70. Será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toda arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová Tiro y volverá a comerciar. Y volverá, o sea, no se tuvo como un arrepentimiento, va a volver a comerciar. Otra vez, fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos cómo el Señor, pues por medio de Santiago les está diciendo esto a los ricos. ¿Por qué se lo estaba diciendo? Porque la mayoría de las profecías de Isaías les estaba diciendo aullad y llorad. A eso se estaba refiriendo Santiago. Por eso les estaba diciendo eso. Volvamos allá a Santiago. En el capítulo 5 vamos a versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Eso eran las miserias que el Señor les está diciendo ahí en Isaías. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, porque ciertamente todo eso se va a dañar, hermanos. Todo eso que es materialismo, eso se va a dañar. Y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Todo eso, lo que ellos estaban haciendo, todas esas riquezas, ellos las estaban, ¿sí? Eso se va a acabar. Ellos deberían tener, y lo vamos a leer ahí en Mateo, vamos allá a Mateo, hacer tesoros. El Señor dice que hagamos tesoros en los cielos, ¿sí? Que no hagamos tesoros en la tierra, donde, ¿sí? Leámoslo. En el versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Eso lo decía el mismo Señor Jesús. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El orín significa cuando se oxida los metales. Eso es el orín, ¿sí? O sea, todo eso va a pasar. Eso es algo pasajero, ¿sí? Tú no te puedes llevar eso después de que mueras. Todo eso puede ser quitado, porque eso te lo pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos. Algo que me pareció interesante cuando estaba estudiando administración fue que, por ejemplo, cuando hubo la crisis en Argentina, la gente tenía su dinero en el banco, ¿sí? Y llegó la crisis en Argentina y todo su dinero llegó a nada, ¿sí? Se lo quitaron porque los bancos cerraron. Y eso puede pasar con nosotros, ¿sí? Podemos acumular tesoros aquí en la tierra, ¿sí? Pero todo eso nos puede ser quitado. Sigamos ahí. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haced tesoros en el cielo. Era lo que les estaba diciendo al principio. Hay que hacer mejor tesoros en los cielos, ¿sí? Esos tesoros que, por ejemplo, el Señor nos está enriqueciendo con Él mismo, ¿sí? El Señor mismo nos puede enriquecer con Él mismo y nosotros empezar a estar en esa economía de Dios, a sobreedificar sobre oro, plata o piedras preciosas. Esos son mejores tesoros, ¿sí? Que eso no puede ser quitado. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Eso no se puede dañar, hermanos. Eso no se nos puede quitar. Pueda que en esta carne no la pueden dañar, pueda que nos puedan quitar, pero esos tesoros que nosotros tenemos no nos los pueden quitar. En cambio los otros sí. ¿Sí? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón, hermanos? Si es en la economía de Mamón o en la economía de Dios, ¿sí? ¿Dónde está? Ahí está tu corazón. Al momento de levantarte, ¿tú en qué piensas? Ahí está tu corazón, ¿sí? Si está tu corazón en el trabajo, en que tengo que comprar, ¿sí? Porque eso suele pasar, no es solo que yo quiera tener riqueza, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba cuando era más joven que yo trabajaba para tener unas zapatillas de 300,000, ¿sí? Y eso sí, o sea, yo trabajaba y eso era mi felicidad, ¿sí? Pero yo estaba trabajando para algo que iba a perecer, ¿sí? Cuando me levanto ahora, ¿yo en qué voy a estar pensando? ¿En qué economía voy a estar pensando? ¿Sí? Es mejor pensar en la economía de Dios. Amén, hermanos. Sigamos ahí en Santiago. Pero bueno, aquí era porque les estaba diciendo Santiago. Ahí en el versículo 4.
He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ellos no les estaban pagando justamente, no estaban haciendo justicia, como pues supuestamente si nosotros somos justos porque el Señor es justo, pues deberíamos practicar esa justicia, ¿sí? Y eso lo vemos ahí veamos unos capítulos ahí en Colosenses capítulo 3, que les habla pues a los que son amos, o tienen capítulo 3, versículo 18. No, leámoslo desde el 24. Sabiendo que, bueno, ahí hasta el mismo pues no se debería tener en cuenta, pero pues Reina Valera nos ayuda. Dice, deberes sociales de la nueva vida, ¿sí? O sea, son deberes que debe tener un cristiano que tiene una nueva vida, ¿sí? Que ha nacido de nuevo, ¿sí? No debe tener esas cosas, ¿sí? Sabiendo que el Señor, en el versículo 24, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, más el que hace injusticia. Y ellos estaban haciendo injusticia, no estaban siendo injustos, ¿sí? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pueda que seamos cristianos, hermanos, pero si no hacemos justicia, el Señor no nos va a hacer aceptos, ¿sí? Él va a hacer justicia y Él va a comenzar por su casa. Y ahí empieza, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que ser justos, ¿no? Porque Dios es justo. Si no hacemos justicia, pues vamos a recoger lo que segamos, ¿no? Injusticia, ¿sí? Vayamos a Proverbios 22. Versículo 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que al rico ciertamente se empobrecerá. Y eso lo va a hacer el Señor, como lo estábamos viendo en las profecías de Isaías, ¿no? Los que van a oprimir a los pobres, pues ciertamente ellos van a ser pobres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos están practicando injusticia, ¿sí? No están siendo justos. Hay que ha permeado tanto esa economía de mamón que a veces, y el evangelio es tan contradictorio con lo que se predica en muchas iglesias, porque en muchas iglesias se predica esa mamón. O sea, por ejemplo, yo estaba en una denominación y parecía que yo le estaba orando a mamón, porque el primer punto de la reunión era las ofrendas, era el primer punto. Entonces le enseñaban a uno a orar: Señor, yo te ofrendo esto, pero para que tú me lo dupliques al 100 por uno, no, al 1000 puro, uno ya decía hasta al 1000 por uno, ¿sí? Es parecía que uno le estuviera orando a mamón, ¿no? Porque le estoy dando algo a mamón para que él me devuelva algo. No le estoy orando a Dios, ¿sí? Porque en sí hay algo hay algo de ganancia que yo quiero tener de ahí, ¿sí? O también a veces se predica la prosperidad, se predica si tú eres cristiano vas a ser próspero económicamente, ¿sí? Pero realmente lo que nos interesa es ser prósperos espiritualmente, ¿sí? No en ganancia. Ya lo que nosotros primeramente vamos a estar en esa economía de Dios, y Dios nos va a dar lo demás, ¿sí? El Señor nos va a dar lo demás. Pero pues ciertamente pues he visto eso, que
se ha permeado esa filosofía en la iglesia cristiana, ¿sí? Pues tristemente, ¿no? Sigamos ahí en Santiago. Vamos ahí en el versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y a veces nosotros podemos engordar, ¿no? O sea, todo gira en torno a eso, ¿sí? En que nuestro corazón encuentra esa felicidad económicamente aquí en la tierra, ¿no? Pero nuestra felicidad como cristianos debería estar en la economía de Dios, ¿sí? Lo que les está diciendo desde el principio, ¿sí? Nuestro corazón debe, ¿sí? Es porque ellos lo estaban engordando en otras cosas. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Amén, hermanos. Veamos otra profecía ahí en Habacuc. Creo que esta la leí. No me acuerdo si la leí la última vez que, pues, cuando estábamos leyendo el capítulo 2 sobre la parcialidad. Habacuc. Sí, creo que lo leímos. Leámoslo desde el versículo 5. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Es como Habacuc se queja de la injusticia. Él comienza pues a quejarse que estaba habiendo mucha iniquidad, estaba habiendo mucha injusticia, ¿sí? Y bueno, ahí en el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es terrible de ella misma. Procede su justicia, su equidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y los príncipes hará burla. ¿Por qué? Porque ellos no estaban practicando justicia. Se reirá de toda la fortaleza y se levantará terramplen y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén, hermanos. Ahí vemos otra profecía en contra de los ricos y los pobres, ¿sí? Sofonías también habla de eso. Un libro más adelante. Pero creo que fue Sofonías, si fue Sofonías, no lo leo porque ese fue el que leímos en el capítulo 2 la vez pasada, ¿sí? Pero pues hay muchas profecías en cuanto a esto, a los que practican injusticia, y más que todo a los ricos, ¿sí? Y pues ciertamente no esto es solo para que los que son ricos, ¿sí? Porque a veces nosotros como pobres, como lo estaba diciendo ahorita, nosotros podemos atesorar cosas, ¿sí? Para salir de esa pobreza, ¿sí? Y empezamos a girar en torno a esa economía de mamón, ¿sí? O podemos nosotros empezar ¿sí? A tener nuestro corazón en otro lado que no sea el de Dios, ¿sí?
Entonces que pues esta partecita pues nos hablaba de esto, ¿no? Sobre dónde nosotros vamos a tener nuestros tesoros. ¿Dónde vamos a generar nosotros nuestras riquezas? ¿Sí? Si en la economía de Dios o en la economía de Mamón, ¿sí? Y pues cada uno generará su recompensa, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿sí? Lo que el Señor decía, ¿no? Lo que les decía ahorita, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar, ¿sí? Y el Señor es justo, porque a veces eso nosotros decimos, sí, Dios es amoroso, pero Dios es justo, ¿sí? Dios es justo y Él va a practicar su justicia. Amén, hermanos. Entonces, pues esto era lo que pues el Señor me estaba hablando en Santiago, ¿sí? Primeramente para que nosotros tengamos nuestros tesoros en algo que no nos va a ser quitado, ¿sí? Que nosotros generemos esos tesoros y que estemos en la economía de Dios, ¿sí? De pronto estos ricos estaban teniendo tesoros en otro lado, ¿sí? Pero entonces que Dios nos ayude, ¿no? A tener tesoros en la economía de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces oremos. Señor. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, porque tú nos escribes esto, Señor, para que no nos desviemos, Señor. Señor, gracias porque tú nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas qué es lo mejor, Señor. Señor, tú nos enseñas qué es lo que más nos conviene, Señor. Señor, te pedimos para que tú seas dándonos esa riqueza, Señor. Te pedimos para que tú seas llenándonos más de ti, Señor. De las abundantes riquezas de Jesucristo, Señor. Que tú seas llenándonos de todo, Señor. Para que nosotros podamos colaborar, Señor, con tu economía, Señor. Ya que tú eres el administrador de tu casa, Señor. Y tú quieres lo mejor para tu casa, Señor. Señor, ayúdanos a no dar lo que podamos, Señor, sino dar lo mejor de nosotros, Señor, para colaborar contigo, Señor. Pues ciertamente lo que tú nos das es santo, Señor. Es de unas riquezas inescrutables, Señor. Ayúdanos a valorar eso, Señor. Señor, no dejes que nosotros nos desviemos del camino, Señor, y este mundo, Señor, los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, Señor, nos alejen de ti, Señor. Porque ciertamente queremos nosotros servirte a ti, Señor. No queremos servir a otros, Señor, te queremos servir a ti, Señor, porque te amamos a ti, Señor. Señor, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas reuniones, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos dejas una palabra, Señor, la cual nos instruye, Señor, nos corrige, Señor, nos enseña, Señor. Muchísimas gracias, amadísimo Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.